El paraíso aparece cuando la realidad deja de bastar. No surge como geografía ni como dogma, sino como una imagen mental de completud. Es la idea de que existe un estado donde el sufrimiento no tiene lugar, donde el conflicto se disuelve y donde nada esencial puede perderse. Antes de ser una promesa religiosa, el paraíso es una respuesta emocional al desgaste de existir. En casi todas sus versiones, el paraíso es inmóvil, no envejece, no se erosiona, no se transforma. Todo lo que ocurre allí es eterno o perfectamente estable. Esta característica lo vuelve deseable, pero también lo separa radicalmente de la experiencia humana. Vivir, en el sentido profundo, implica cambio, tensión, transición. El deseo nace de la falta, el sentido emerge del contraste entre lo que es y lo que podría ser. El paraíso, al eliminar esa distancia, suspende el mecanismo mismo que genera significado. Por eso el paraíso funciona más como horizonte que como lugar. Su poder no está en ser alcanzado, sino en orientar conductas, justificar sacrificios y ofrecer consuelo. Permite interpretar el dolor como transitorio y el esfuerzo como inversión. Sin embargo, cuando el paraíso absorbe todo el valor, la vida presente pierde densidad. El aquí y ahora se vuelve instrumental, un trámite necesario pero secundario. El riesgo no está en la esperanza, sino en la postergación permanente del sentido. En ese marco, el paraíso no niega la vida, pero la vuelve preliminar, no la invalida, pero la debilita. Su presencia constante redefine el valor de la experiencia. Lo vivido importa menos que lo prometido. Efecto del centésimo mono. El relato del centésimo mono introduce una lógica completamente distinta. Ya no se trata de escapar del mundo hacia un estado perfecto, sino de comprender cómo el mundo cambia desde dentro. La idea central es que el aprendizaje no es estrictamente individual, que cuando un número suficiente de conciencias incorpora una comprensión, ésta deja de pertenecer a sujetos aislados y pasa a formar parte de un tejido colectivo. Más allá de su validez científica, el efecto del centésimo mono funciona como una metáfora poderosa de la interconexión humana. Sugiere que los cambios profundos no siempre son visibles, que se gestan de manera acumulativa, silenciosa, sin un punto claro de origen. Nadie puede señalar exactamente cuándo ocurre el salto, solo reconocer que algo ya no es como antes. Esta narrativa desplaza el foco del héroe al proceso. El valor no está en el individuo excepcional, sino en la repetición, la constancia y la sincronía no coordinada. Cada acto de comprensión contribuye a un campo compartido, aunque no produzca efectos inmediatos ni reconocimiento. El sentido no se deposita en un final ideal, sino en la participación continua en un movimiento más amplio. A diferencia del paraíso que suspende el tiempo, el centésimo mono lo densifica. El presente deja de ser un simple paso hacia otra cosa y se convierte en un espacio activo de transformación. La conciencia ya no es una entidad cerrada, sino una zona de tránsito donde circulan ideas, símbolos y patrones que exceden al individuo. En esta visión, el significado no se otorga desde fuera ni se promete al final. Se construye de forma distribuida, casi invisible, a partir de la interacción constante entre mentes, culturas y experiencias. No hay ruptura súbita, sino maduración colectiva. Tabula rasa. La idea de la tabula rasa nace del deseo de liberación. Propone que la mente humana no trae inscripciones previas, que no hay destino escrito ni esencia fija al nacer. El individuo llega al mundo como una superficie limpia, abierta a ser moldeada por la experiencia, el lenguaje, la cultura y el entorno. Esta visión rompe con la idea de naturaleza predeterminada y desplaza el peso del ser hacia el devenir. Durante siglos, la tabula rasa funcionó como una promesa de igualdad.
Si nadie nace marcado, todos pueden convertirse en cualquier cosa. El pasado deja de gobernar el futuro y la identidad se vuelve un proceso en constante construcción. El yo no se descubre, se fabrica. Cada vivencia deja una huella, cada relación inscribe una forma, cada palabra escuchada modifica el trazo interior. Sin embargo, esta apertura absoluta también genera fragilidad. Si no existe un núcleo previo, la identidad queda expuesta a fuerzas externas. La mente se vuelve permeable, vulnerable a narrativas dominantes, expectativas sociales y estructuras de poder. El sujeto no solo se construye a sí mismo, también es construido. La libertad prometida convive con una profunda maleabilidad. Con el tiempo, la tabula rasa deja de ser una metáfora optimista y se transforma en una experiencia cotidiana. La sensación de no tener un fundamento sólido, de ser el resultado contingente de circunstancias que podrían haber sido otras. El yo se percibe como acumulación, no como origen. No hay esencia que recordar, solo una historia que continúa escribiéndose. Vacío existencial. El vacío existencial aparece cuando esa acumulación deja de ofrecer coherencia. No surge de la ignorancia, sino de la lucidez. Es el momento en que las narrativas que antes organizaban la vida, éxito, progreso, fe, pertenencia, pierden su fuerza estructurante. Siguen presentes, pero ya no sostienen. El mundo continúa funcionando, pero el individuo se siente desconectado de su justificación. Este vacío no siempre se manifiesta como tristeza. A menudo se presenta como neutralidad, como una falta de resonancia emocional frente a aquello que antes importaba. Las acciones se realizan por inercia, los logros se perciben como intercambiables, las metas como arbitrarias. Nada parece falso, pero nada resulta plenamente verdadero. El vacío existencial no destruye la capacidad de actuar, disuelve la razón para hacerlo. La vida se experimenta como una secuencia de eventos sin centro, sin eje interno que los ordene. No hay colapso inmediato, sino una erosión lenta del significado. La existencia se vuelve funcional, pero desprovista de profundidad. A diferencia de la desesperación, el vacío es silencioso. No grita, no exige, no confronta. Simplemente está. Es un espacio abierto donde ya no operan las viejas certezas. En ese espacio el sentido no se hereda ni se impone. Todo significado que aparezca deberá ser construido sin garantía, sostenido sin respaldo externo y afirmado sin confirmación definitiva. Solipsismo. El solipsismo no aparece como una creencia cotidiana, sino como una grieta silenciosa en la percepción. Surge cuando la certeza sobre la existencia de los otros deja de sentirse sólida y se convierte en una suposición funcional. El mundo sigue ahí, las personas hablan, reaccionan, parecen sentir, pero todo eso ocurre dentro del único ámbito al que se tiene acceso directo, la propia conciencia. Desde esta perspectiva, el yo se convierte en el centro absoluto de la experiencia, no por arrogancia, sino por limitación. Todo lo que se conoce, rostros, voces, cuerpos, recuerdos, aparece mediado por la mente. No hay acceso directo a otra interioridad, solo representaciones. El otro se vuelve fenómeno, nunca presencia plena. No se niega su existencia, pero se reconoce que nunca puede ser confirmada con la misma certeza que la propia experiencia. El efecto existencial del solipsismo no es euforia, sino aislamiento ontológico. Incluso rodeado de personas, el individuo permanece encerrado en su propio punto de vista. El lenguaje, lejos de ser un puente perfecto, se percibe como traducción imperfecta de estados internos inaccesibles. La conexión se vuelve aproximación, nunca coincidencia total. El solipsismo no destruye la vida social, pero la vuelve frágil. La empatía se sostiene más por hábito que por certeza. El mundo continúa operando como si fuera compartido, aunque en el fondo se experimente como algo que solo aparece dentro de una conciencia singular. La realidad se vuelve íntima, cerrada, inevitablemente solitaria. Nihilismo.
El nihilismo emerge cuando incluso esa conciencia central deja de ofrecer fundamento. No niega la existencia del mundo ni del yo, sino el valor intrínseco de ambos. Nada posee significado por sí mismo. Las ideas, las normas, los fines y las verdades aparecen como construcciones históricas, contingentes, reemplazables. En el nihilismo, los valores no desaparecen de inmediato, pierden su autoridad, siguen funcionando pero ya no se presentan como necesarios. La moral se vuelve convención, el sentido se vuelve narración, la verdad se vuelve perspectiva. No hay colapso instantáneo, sino una desactivación progresiva de las jerarquías que organizaban la experiencia. Este proceso puede adoptar dos formas. En una, el nihilismo paraliza. Si nada tiene valor, toda acción parece equivalente a su opuesto. El esfuerzo se percibe como injustificado, la creación como arbitraria. En la otra, el nihilismo libera. Al no haber valores dados, se abre el espacio para la creación consciente de significados sin necesidad de legitimación externa. El nihilismo no destruye el mundo, lo desnuda. Retira las capas de sentido heredado y deja al individuo frente a una realidad sin instrucciones. No impone una conclusión, pero elimina las respuestas automáticas. La existencia continúa, pero ya no está respaldada por un orden trascendente ni por una finalidad objetiva. Determinismo. El determinismo introduce una sensación de cierre en la estructura del mundo. Afirma que todo lo que ocurre es consecuencia necesaria de lo que ocurrió antes. Cada evento está ligado a una cadena de causas que se remonta indefinidamente, sin saltos ni excepciones. Nada aparece de la nada. Nada podría haber sucedido de otro modo. Bajo esta visión, el ser humano no queda fuera del sistema. Los pensamientos, las decisiones, los deseos y las emociones se entienden como resultados de procesos previos. Biología, historia personal, entorno social, química cerebral. La experiencia de elegir persiste, pero se reinterpreta como un efecto interno de mecanismos que operan con regularidad. La libertad deja de ser un punto de origen y se convierte en una sensación emergente. El determinismo no elimina la acción, pero la redefine. Actuar ya no significa iniciar algo desde cero, sino ser el punto donde múltiples causas convergen y continúan su curso. La identidad se percibe como una intersección de fuerzas, no como un agente autónomo separado del mundo. El yo sigue presente pero integrado en una maquinaria más amplia y coherente. Esta perspectiva puede producir alivio o peso. Alivio porque disuelve la culpa absoluta y la idea de haber fallado contra un destino posible. Peso, porque reduce la singularidad de cada decisión a una consecuencia inevitable. El mundo se vuelve inteligible, pero menos abierto. Todo ocurre con la precisión de lo necesario. Cerebro en una cubeta. El experimento mental del cerebro en una cubeta traslada la duda desde la acción hacia la realidad misma. Imagina una mente separada de su cuerpo conectada a un sistema que simula todas sus experiencias. Desde dentro no habría diferencia perceptible entre esa simulación y el mundo real. Todo lo vivido, colores, sonidos, relaciones, recuerdos sería indistinguible de una experiencia auténtica. Esta idea no busca afirmar que tal escenario sea verdadero, sino mostrar un límite del conocimiento. La conciencia solo tiene acceso a sus contenidos, no a su origen. La realidad se vuelve aquello que aparece de manera consistente en la experiencia, independientemente de su causa última. Lo real deja de definirse por su fundamento externo y pasa a definirse por su coherencia interna. En este marco, la identidad no depende del soporte físico, sino de la continuidad de la experiencia. El dolor duele, la alegría afecta, el aprendizaje transforma, aunque todo ocurra en una cubeta. El significado no se evapora por la posibilidad de la simulación, simplemente se vuelve independiente de la ontología subyacente.
El cerebro en una cubeta no niega el mundo, pero lo vuelve epistemológicamente opaco. La certeza ya no está en lo que existe ahí fuera, sino en lo que se vive. La experiencia se impone como el único terreno firme, incluso si su origen permanece inaccesible. Simulación. La hipótesis de la simulación retoma la idea del cerebro en una cubeta, pero la expande a escala total. No se trata ya de una mente aislada, sino de un universo entero generado artificialmente. Las leyes físicas, el tiempo, el espacio y la historia serían parte de un sistema diseñado, ejecutado y posiblemente observado desde un nivel de realidad superior. En esta visión, la realidad no se niega, se reubica. Lo que se vive sigue siendo consistente, estable y compartido. La diferencia no está en la experiencia, sino en su estatus ontológico. El mundo deja de ser el fundamento último y se convierte en una instancia derivada. La existencia no pierde estructura, pero gana un trasfondo técnico, casi administrativo. La simulación introduce una sensación de contingencia radical. Todo podría apagarse, reiniciarse o modificarse sin previo aviso. La permanencia deja de ser una propiedad natural y se transforma en una condición otorgada. Sin embargo, dentro de la simulación, la vida mantiene su densidad. El sufrimiento sigue siendo sufrimiento, el vínculo sigue siendo vínculo, la conciencia sigue siendo conciencia. El sentido en este contexto ya no depende de ser original, depende de la vivencia. Lo simulado no es menos vivido. La artificialidad del soporte no cancela la realidad de la experiencia. La simulación no trivializa la existencia, la hace frágil y finita desde un nivel que no controla. El gran filtro. El gran filtro introduce una perspectiva cósmica sobre la existencia consciente. Plantea que en el desarrollo de la vida hacia formas complejas e inteligentes existen barreras extremadamente difíciles de superar. La mayoría de las civilizaciones no las atraviesan, se extinguen antes de alcanzar estabilidad, expansión o continuidad. Este concepto no se centra en el individuo, sino en la especie. La inteligencia deja de ser un logro garantizado y se presenta como un fenómeno excepcional, precario y estadísticamente improbable. Cada paso evolutivo exitoso se convierte en una rareza acumulativa. La conciencia no es el destino natural del universo, sino una anomalía frágil. El gran filtro también introduce la posibilidad de un límite futuro. El desarrollo tecnológico, la autodestrucción, el colapso ecológico o la incapacidad de cooperación aparecen como puntos críticos. La supervivencia ya no depende solo del ingenio, sino de la moderación, la coordinación y la responsabilidad colectiva. Desde esta perspectiva, la existencia consciente adquiere una densidad histórica. No es solo una experiencia individual, sino un acontecimiento raro dentro de un cosmos mayoritariamente silencioso. Cada instante de continuidad se sostiene contra una probabilidad inmensa de desaparición. Todos estos conceptos, el paraíso, el centésimo mono, la tabula rasa, el vacío existencial, el solipsismo, el nihilismo, el determinismo, el cerebro en una cubeta, la simulación y el gran filtro, no son ideas aisladas ni ejercicios intelectuales independientes. Forman un mismo mapa. No un mapa del mundo exterior, sino un mapa de los límites que la mente humana encuentra cuando intenta comprender su propia existencia. El recorrido comienza con la necesidad de sentido. El paraíso aparece como la primera gran respuesta, una proyección de plenitud que compensa el dolor y ordena el sacrificio. Ofrece descanso, coherencia y finalidad, pero lo hace desplazando el valor de la vida hacia un más allá. Frente a él,
El efecto del centésimo mono devuelve el sentido al mundo compartido. No promete una culminación perfecta, sino una transformación gradual, casi invisible, que ocurre mientras se vive. Uno orienta hacia el final, el otro hacia el proceso. La tabula rasa traslada ese movimiento al interior del individuo. Si no hay esencia previa, la identidad se convierte en una construcción abierta moldeada por el entorno y la experiencia. Esta apertura, inicialmente liberadora, conduce con el tiempo al vacío existencial. Cuando las narrativas heredadas ya no sostienen, la vida continúa, pero pierde su eje interno. No colapsa, se vacía. La existencia se vuelve posible, pero carente de justificación automática. En ese terreno aparece el solipsismo que reduce la certeza al ámbito de la propia conciencia. El mundo sigue funcionando, pero se experimenta como algo que solo se da dentro del yo. La conexión con los otros se vuelve práctica, no ontológica. El nihilismo da el siguiente paso. No solo cuestiona la realidad compartida, sino el valor mismo de todo lo que existe. Nada es intrínsecamente significativo. Los valores se revelan como construcciones contingentes. El mundo queda desnudo de garantías. El determinismo reorganiza esa desnudez en forma de sistema. Todo ocurre según una cadena de causas, incluyendo pensamientos y decisiones. La libertad no desaparece como experiencia, pero pierde su estatus fundacional. La acción persiste, integrada en un orden más amplio. El cerebro en una cubeta lleva la duda al extremo. Incluso la realidad que se experimenta podría no corresponder a un mundo externo tal como se cree. La certeza se repliega hacia la experiencia misma, independientemente de su origen. La hipótesis de la simulación amplía esta sospecha al universo entero. La realidad se mantiene coherente, compartida y funcional, pero su fundamento último se vuelve artificial. La vida no se invalida, se vuelve contingente. Finalmente, el gran filtro sitúa todo este recorrido en una escala cósmica. La conciencia aparece como un fenómeno raro, frágil y estadísticamente improbable. No solo el individuo es vulnerable, sino la propia continuidad de la inteligencia. Vistos en conjunto, estos conceptos no conducen a una conclusión cerrada, sino a una comprensión más sobria de la condición humana. No ofrecen certezas finales ni refugios definitivos. Desmantelan ilusiones, pero no anulan la experiencia. La existencia permanece, limitada, condicionada, posiblemente simulada, causalmente encadenada y cosmológicamente frágil, y aún así vivida. En ese escenario, el sentido ya no puede apoyarse en promesas absolutas ni en fundamentos incuestionables. Tampoco desaparece. Se vuelve una tarea situada, temporal y consciente de su precariedad. No es heredado ni garantizado, es sostenido. No se encuentra al final del camino ni fuera del mundo, sino en la forma en que se habita lo que hay, con plena conciencia de sus límites. Estos temas no buscan resolver la existencia, sino hacerla visible en su complejidad. No eliminan el misterio, lo ordenan, y al hacerlo muestran que incluso en un universo sin garantías, la experiencia de estar aquí conserva una densidad que no depende de su origen, su duración, ni su justificación última.